Bienvenido a la emisora del Rey de los Reyes. Aquí estamos, mis hermanos, y el título de hoy se llama: Si retienes un ídolo en tu corazón, el Señor no te oirá. Ciertos ancianos de Israel fueron al profeta Ezequiel buscando dirección y guía del Señor. Estos hombres no eran como la mayoría de los israelitas, que doblaban sus rodillas públicamente a los ídolos. No, tú no encontrarías a estos ancianos en algún templo de ídolos, ofreciendo sacrificios a los falsos dioses ahí. Ellos eran líderes del pueblo y ellos querían parecer hombres piadosos delante de los demás, pero por dentro estos líderes eran como sepulcros blanqueados. Exteriormente ellos tenían apariencia de hombres con un corazón para Dios y querían conocer su palabra, sus vidas, y de esta manera ellos se acercaron a Ezequiel. Sin embargo, Dios le reveló a Ezequiel lo que había en sus corazones. Él dijo al profeta: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Ezequiel capítulo 14, versículo 3. El Señor estaba diciendo: estos hombres vienen a ti diciendo que buscan oír una palabra mía, que buscan caminar en obediencia a mis mandamientos, pero ellos están mintiendo. Ellos tienen pecados ocultos en sus vidas. Todos estos ancianos tenían una idolatría oculta secreta. Sus corazones estaban esclavizados a pecados que ellos consentían a puertas cerradas. Nadie podía decir esto por su apariencia. Al contrario, ellos no vinieron como paganos, adoradores de ídolos, sino como hombres de Dios, respetuosos y ocupados en sus ministerios. El ídolo de un anciano podía ser distinto al del otro. Para algunos podría ser un anhelo de reconocimiento, hambre por poder. Para otros podía ser algún placer carnal secreto. Otros podían estar aferrados a una relación ilegítima, una aventura de adulterio o pecado de homosexualidad, pero con cada uno de ellos una queja ruida en sus almas. Ellos estaban atrapados en dos corrientes poderosas. Por un lado, ellos querían escuchar a Dios, y por el otro, su ídolo oculto se levantaba ante sus ojos. Un tropezadero es cualquier tentación maligna que te roba de un caminar firme con Dios. Es cualquier pecado acosador por casual vacilación en tu fe, cualquier deseo que causa vergüenza a tu corazón y al nombre de Cristo, cualquier cosa secreta que te excita, te da falsas esperanzas, cualquier pecado que se pega a ti cuando vienes al Señor buscando su guía. Tú puedes venir a la casa de Dios, levantar tus manos, alabarle rudiosamente y tener un tropezadero de iniquidad en tu corazón. Ellos han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Ezequiel capítulo 14, versículo 3. Dios le estaba diciendo a Ezequiel: estos hombres han sido cultivados en sus corazones por un pecado secreto, y su pecado está frente a sus mismos ojos. Es algo conocido por ellos. Ellos saben claramente qué es lo que tienen atrapado su corazón, porque no he tratado con ellos al respecto. Yo los he convencido con mi espíritu, y ellos saben exactamente lo que está impidiendo su comunión conmigo. Estas son personas escogidas por mí,
ancianos en mi iglesia, y ellos saben mejor que eso. Ellos no necesitan tener una palabra tuya para entenderlo todo. Ellos saben que yo aborrezco la idolatría y saben la advertencia de David. Si consiento la iniquidad en mi corazón, el Señor no me oirá. Pero estos hombres no están listos para abandonar su adicción pecaminosa. Ellos no están listos para admitir que están engañados y enfrentar la corrección. Aún así todavía esperan que les hable. El libro de Malaquías nos dice que los sacerdotes lloraban en la casa de Dios noche y día, cubriendo el altar con sus lágrimas. Pero esos hombres tenían engaño en su corazón contra sus esposas. Ellos estaban divorciándose de sus esposas por todas partes. Y por esa razón Dios no oía sus lamentos. Amado, tú puedes llorar ríos de lágrimas, pero si retienes un ídolo en tu corazón, el Señor no te oirá. Dios preguntó a Ezequiel, ¿he de ser yo en modo alguno consultador por ellos? Mismos versículos. En otras palabras, estos ancianos realmente creen que pueden consultarte mientras retienen firmemente un ídolo secreto. ¿Esperan ellos que yo ignore lo que hay en sus corazones y responda a sus peticiones en verdad y justicia? Estos idólatras no están preparados para oír mi palabra, no. Están listos para hacer lo que yo les diga. ¿Por qué les hablaría yo a ellos? Cualquier creyente que se aferra a un pecado secreto o cualquier cosa contraria a la palabra de Dios no podría oír la verdadera voz de Dios. Cualquiera que se aferra a un pecado nunca aceptará la verdad cuando la escuche. ¿Por qué? Es porque cada ídolo lleva consigo una mentira que sería aceptada como verdad. Cuando el Espíritu Santo convence a un creyente de un pecado o hábito en particular, él va una y otra vez con advertencias amorosas. El Espíritu de Dios es tierno, paciente, amante. Él esperará, que el creyente responda antes de traer disciplina. Él martillará continuamente el compromiso de esa persona con su palabra convincente. Pero cuando todos los llamados y advertencias del Espíritu han sido ignorados y el pecado se arriesga, la sanción es el castigo. Y finalmente el juicio. Dios permitiría la ceguera de los ojos y una dureza de corazón. Y en este punto es imposible para el pecador habitual ver su propia depravación. Eventualmente, si estos terribles juicios no son atendidos, la dureza del corazón se volvería impenetrable. La Biblia nos dice que Saúl fue al Señor una y otra vez a consultarle, pero Dios se negó a hablarle. El Señor podría haber dicho a Saúl lo que dijo a los ancianos que fueron a Ezequiel. Debo ser yo, consultado por uno cuyo corazón está cegado por orgullo y manifiesta rebelión. Aquí está el triste testimonio de este rey idolatría. Y Saúl respondió, esto es muy angustiado. Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. El 1 Samuel, capítulo 28, versículo 15. Saúl podía llorar, podía buscar profetas, podía orar por sueños, pero el Señor respondió, no, Saúl, no te hablaré más porque tu corazón está cultivado en un ídolo. Dios no habló a Saúl por el resto de su vida. En este punto, el afligido rey consultó a una bruja para tratar de encontrar una palabra clara. Al final, él murió en
completo terror. El libro de Jeremías nos dice que Efraín cayó bajo los severos castigos del Señor por causa de su pecado. Pero Efraín se arrepintió echando lejos sus ídolos y quebrantándolos. Aquí está el testimonio del hombre, porque después que me aparté tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta. El libro de Jeremías capítulo 31 versículo 19. ¿Entiendes tú lo que Efraín está diciendo aquí? Es esto: cuando yo tenía ídolos en mi corazón, yo iba al Señor por instrucción, pero no podía conseguir palabra del cielo. No tenía ninguna noticia de Dios, hasta que me arrepentí y quebré mis ídolos en pedazos. Entonces conseguí instrucciones claras. Solo rechazando los ídolos con sincero arrepentimiento puedes oír la verdadera palabra de Dios. Recibir claridad, guía divina. Tú ves, cuando te arrepientes, lo primero que vuelve es tu discernimiento, la misma sabiduría de Dios. Y mientras te alejes de tu pecado, se te aclarará la visión y el oído. La voz de Dios vendrá distinta, clara, con autoridad de la verdad. Pero cristianos que buscan a Dios mientras se aferran a un ídolo, nunca oirán voz alguna, excepto la voz de su propio corazón. De hecho, su propio deseo asumiría una voz. Y finalmente esos creyentes comenzarán a creer que esa es la voz de Dios. Amado, si te niegas a abandonar un pecado secreto y tú no necesitas ayunar ni tratar de orar, tus esfuerzos serían todos en vano. Dios dice: tus iniquidades testifican contra ti. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no la aceptaré. El libro de Jeremías capítulo 14, los versículos 7 y el 12. Peor todavía es esta palabra: si te vienes al Señor mientras consientes un tropiezo de iniquidad, Dios no te rechazará, Él contestará tu oración. Pero la palabra que recibirías sería alarmante, temible. Yo, el Señor, responderé a él que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. El libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 4. Por ejemplo, Israel vino a Dios clamando por un rey. Sus corazones estaban llenos por un anhelo de ser como las otras naciones. Y esto vino a ser un ídolo. Así Dios les respondió conforme a su deseo. Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. El libro de Oseas, capítulo 13, versículo 11. Dios dice: si yo responderé tu corazón, pero yo conozco el deseo que ha cautivado en tu corazón. Yo sé que no escucharás cualquier palabra que yo te dé, de modo que te responderé conforme al deseo de tu corazón. Te daré lo que pides, hasta que te enfermes de ello. Cuando la gente coronó a rey Saúl, ellos pensaron: Dios nos ha oído. Él ha respondido a nuestras oraciones. No, es maravilloso. El Señor está con nosotros. Pero Dios había respondido en su ira, conforme a la idolatría de sus corazones. De nuevo, los corazones de la gente estaban llenos de idolatría y incredulidad. Y de nuevo Dios le respondió de acuerdo a su deseo. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo. Y hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. En el libro de Números, capítulo 11, versículo 30 y 10. Dios no los decepcionó. Él les dio la carne que querían.
Y mientras el pueblo estaba tragando, ellos pensaban, Dios nos ha oído, está complacido con nosotros. No, Dios solo había respondido a la idolatría de ellos. Y mientras Acán estaba todavía en sus bocas, la gente comenzó a morir. Amado, Dios no responde conforme a nuestros ídolos. Él advierte, si tendrás lo que pides, estás mimando tu lujuria, pero te costará todo. A Balaam, los madianitas le ofrecieron una gran suma de dinero, junto con gran prestigio y honra. Si él tan solo maldecía a los hijos de Israel. Cuando Balaam buscó a Dios acerca del asunto del Señor, le dio un enfático no. Pero los embajadores de los madianitas regresaron con mejores ofertas y mayores tentaciones. Nuevamente Balaam fue al Señor preguntando, Dios ha visto la oferta. Iré con ellos, pero esta vez Balaam consultó con un corazón que ardía de codicia. Él tenía una lujuria por el poder, por las ganancias financieras, por reconocimiento. Él no soltaría su ídolo de codicia. Y eso se volvió un tropezo de iniquidad en su corazón. ¿Qué respondió Dios a Balaam? Levántate y ve con ellos. El Señor respondió a Balaam de acuerdo con el deseo que había captado su corazón. Tú ves, Balaam no hizo la voluntad de Dios. Él no quiso caminar en pureza. Él buscó su propio deseo, que era lucro personal. Aún al montar, él pensó, yo tengo la mente de Dios en esto. No, Balaam estaba trágicamente equivocado. Él se había vuelto objeto de la ira de Dios, porque él se había vendido al poder de la lujuria y se volvió una maldición para él. Balaam fue destruido con el resto de los enemigos de Dios. Cualquier ídolo que se alberga se vuelve un tropiezo de iniquidad en el corazón. Tú puedes decir que estás cerca de Jesús, que tienes comunión con Él, pero si te estás aferiando a un ídolo, no puede haber tal comunión. Como Dios dijo a Ezequiel, estos ancianos se han alejado, se han separado de mí por su idolatría. Sus ídolos han bloqueado toda comunión conmigo. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor. Convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestros rostros de todas vuestras abominaciones. El libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 6. En hebreo la palabra para abominación significa sus cosas repugnantes. Esto es, todas aquellas cosas que disgustan al Espíritu Santo. Dios está diciendo, ¿quieres inquirir de mí y recibir mi verdadera palabra? Yo la tuve bastante de sus lágrimas falsas, de tu falso arrepentimiento. Vuélvete ahora de tus ídolos. Entonces yo te responderé en verdad. Aquellos que se niegan a desechar un tropezadero de iniquidad, quienes se niegan a conocer sus ídolos y destruirlos, terminarán bajo su poderoso engaño. Los idolatrías están destinados a vivir en engaño, creyendo una mentira como si fuera verdad. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí y hubiese puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo.
y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento y lo cortaré en medio de mi pueblo y sabidaréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuera engañado y hablaré palabra, yo Jehová engañaré al tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. El libro de Ezequiel, capítulo 14, versículos 7 hasta el 9. Dios dice en este pasaje que el engañar a los profetas codiciosos. Nosotros sabemos que Dios no puede engañar a ningún hombre más. Bien, lo que significa es porque te endureces en tu pecado sin lamentarte o desear volverte y arrepentirte. Cada palabra que oigas de aquí en adelante te confirmará tu pecado. Incluso mientras esté predicando, tu corazón escuchará tus ídolos. Todo te conformaría en tu engaño. Podemos ver este cuadro en el Primero de Reyes, capítulo 22, con el rey Acab. Este hombre fue probablemente el rey más idolatría de la historia de Israel. En ese momento, él se había asociado con el rey Josafat para ir a pelear contra Ramón de Galad. 400 profetas estaban de pie delante de Acab, animándolo para llevar adelante el ataque. Puedes imaginar la escena. Había de pie una horda de hombres halagadores, todos hablando palabras huecas que alimentaban la idolatría de Acab. Y cada uno de los 400 voces estaban mintiéndole, confirmándole en su pecado, diciéndole que ésta va bien y que siguiera adelante. Pero escucha lo que la Escritura dice. Yo Jehová digo, quien inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galad. Y uno decía de una manera y otro decía de otra, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová. Y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirías y aún lo conseguirías después. Y hazlo así. El Primero de Reyes, capítulo 22, versículo 20 hasta el 22. Aquí estaba uno de los peores idolatrías de todos los tiempos, un hombre cuyo corazón estaba absolutamente cautivo por codicia y lujuria, y ahora quería inquirir del Señor. Así que le dio Dios a Acab. Él le proveyó 400 profetas que hacían eco al deseo del corazón de Acab. Todo se ve grande, haz paz, prosperidad delante. Vayan a la batalla. ¡Qué horrible tragedia! Acab no podía oír la voz de Dios debido a los ídolos arraigados en su corazón. Y Dios respondió enviándole un poderoso engaño, uno que lo destruía, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En el segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 hasta el 12. Dios no solo permite voces engañosos, sino que de hecho Él hace los arreglos. Dios les envía un poder engañoso. Versículo 11. Yo veo esto ocurrir a menudo en las vidas de cristianos.
No, Dios no subjugaré el libre albedrío de nadie, pero su obra de enviar un poderoso engaño, porque la gente se niega a abandonar sus malas prácticas. Él dice, la única esperanza que tengo para alcanzarte es dejar que llegues al final de la cuerda para que tu pecado te enferme. Vemos este proceso obrando cuando Israel lloró y pidió carne. Dios respondió a sus oraciones de esta manera. No comerás un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcas, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros. En el libro de Números, capítulo 11, los versículos 19 y el 20. Dios está diciendo, de modo que quieres complacer tu carne, quieres retener tu pecado, entonces te permitiré revocarte en él, hasta que te enferme, hasta que no te dé ya más ningún placer, hasta que clames ya basta. Muchos cristianos van a la Biblia para inquirir del Señor mientras aún se aferran a sus tropiezos de iniquidad. Y aún las escritoras hablan a sus ídolos. Cuando los idolatrías abren la Biblia, ellos a menudo encuentran lo que quieren justo frente a sus ojos. Ellos leen justo a lo que necesitan para levantar la convicción, para quedar tranquilos, para confirmarles en su engaño. Una cosa es tener una lucha con el pecado y negarse y hacer paz con él. Tal persona dice, yo odio esta atadura, y no la soporté. Yo quiero liberación, Dios seré fiel a ti. Pero cuando tú haces la paz con tu pecado, cuando está frente a ti todos los días y no te niegas a verlo, comenzarás a escuchar una confirmación tras otra. Y no sería palabra de Dios para ti, sino que Dios permitiría que tu propio corazón pecaminoso te hable. Cuando los cristianos aprenden a vivir en su pecado, si ese pecado es falta de perdón, chisme, sensualidad, el pecado eventualmente vendrá a ser parte de tu vida. Y no importa cuán a menudo son vistos en la iglesia, con manos levantadas, hablándole al Señor, ellos siguen siendo idolatrías a los ojos del Señor. Y eventualmente Dios les quitaría su unción por completo. Estás afejándote a un ídolo. En tu corazón te ha abierto todo lo que recibirías de la palabra de Dios sería confirmación de tu engaño. La palabra que debe sanarte ahora solo traería tu ruina. Tú serías conducido por el espíritu de tu ídolo, permitiéndote todo lo que lees y oyes. La palabra de Dios nos muestra porque Él tiene que tomar una acción tan drástica, porque Él debe responder tú tan severamente a los idolatrías, y levantarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que construiré, así sería la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. El libro de Ezequiel, capítulo 14, versículos 10 y el 11. Y con esto termino, mis hermanos. Y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación y dice así:
Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias a Padre por salvarme en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, para cerrar, voy a hacer una oración de bendición para el pueblo de Dios, que se consigue en el libro de Números capítulo 6, los versículos 24 hasta 26. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Busquen de Dios, mis hermanos, que estamos en los últimos tiempos. Búsquenlo a Dios ahora que lo pueden encontrar. Y hasta la próxima. Amén.